Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega acá en Humo y Espejos en conjunto con el CREI, el Centro Regional de Estudios Internacionales. Así que un gusto que vamos a contar nuevamente con su director Manuel Espinosa y Marcelo Ramírez, el analista geopolítico de este canal. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, más precisamente el jueves, estuvimos con estos dos muchachos hablando sobre si Trump era la carta de Trump, era la carta de Putin, ¿no? Sobre las elecciones 2024 en Estados Unidos. Ahora le toca la vez a Mikhail Gorbachev. Así que, ¿cuáles son los mitos y las realidades sobre si era un agente de la CIA, a qué jugaba? Así que en este canal van a encontrar de todo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que bienvenido Javier Abram, obligatorio verlo, exactamente. Muchísimas gracias Javier, un gusto que estés ahí con nosotros. Ahí está, vamos a poner estos comentarios que valen la pena. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Graciela Roballo también. Querido Alberto Galde, desde Getxo, España. Qué lindo verte por acá. Manuel Méndez, desde Uruguay. Así que tenemos el mundo iberoamericano, porque algún brasileño va a surgir en algún momento. Andreita, querida, ¿cómo estás? Qué lindo verte por ahí. Un gusto de verdad saludarte y saber que estás bien. Así que un gran cariño acá de todo el equipo de ACTV, Cristian Malicia también, gracias por acompañarnos. Esta voz y persona maravillosa, Gustavo Monastra, espero que te haya ido muy bien. Así que lindo verte por acá. Muy buenas tardes para vos también, al igual que Juan Noya y Jay, qué buena Espinosa, que Jay está J desde Nicaragua, qué bueno. Así que listos, no les voy a tomar mucho tiempo, esperaba que algunos vinieran, se acomodaron los asientos, ya estamos ahí con Manuel Espinosa, que ya los traigo para que nos pueda saludar a esta audiencia maravillosa y contarnos sobre el programa de hoy. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ivonne. Saludos calurosos de Managua. De verdad que hace calor en época lluviosa, ¿verdad? Pero por lo menos donde yo vivo cae muy poca agua, ¿verdad? Bueno, como bien decía, este es un tema que se sugirió a partir del programa pasado, donde establecíamos si era lógico las acusaciones de que Trump es una carta de Putin, si era agente del KGB, si el Kremlin lo puso como presidente o ayudó a que fuera presidente en el término pasado, y que también pues muchos decían, crearon alguna analogía que no había que extrañarse porque en su momento pues Mikhail Gorbachev había sido reclutado por la CIA, y la realidad es que es un tema que hay que tratar con pinzas de una manera seria, ¿verdad? Hay mucha especulación en esto, y nada mejor que me acompañe Marcelo hoy para compartir con nuestro amigo en los diferentes canales de ACTV y CREI sobre este tema, que esperamos sea de alguna utilidad histórica en lo que vayamos a compartir con ellos hoy. Claro que sí, Manuel, siempre es un gusto y siempre se aprende mucho. Si hay alguien que sabe de estas cuestiones, ahí lo tenemos, Manuel Espinosa. Marcelo Ramírez, bienvenido. Así que un tema también, un tema interesante para que abordemos, algo más para que se entretenga y que pueda investigar nuestro público, ¿no? Así que bienvenido a todos aquellos que están llegando ahí al justito con el tiempo, querido Marcos, así que Asdrúbal Millares, entre otros, así que bienvenidos. Marcelo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Creo que Gorbachev fue una de las figuras más importantes del siglo XX, por lo menos fueron sus decisiones. Produjo un cambio extraordinario, para bien o para mal. Después cada uno juzgará, le parecerá lo que sea. Yo creo que Manuel nos va a hacer seguramente el contexto histórico, es su especialidad realmente, o una de sus especialidades, sabe mucho de esto,
Y vamos a tratar de, bueno, después de ir interpretando y viendo cómo las decisiones de Gorbachev repercutieron en el mundo y cómo esas políticas en su momento de glasnost y perestroika terminaron en la situación que hoy estamos viviendo, y que tal vez los resultados no fueron los que, por lo menos en el lado de Occidente, se planteó. Lo que se esperaba, pues no ha terminado muy bien, parecería. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña invitación a Asdrúbal Millares Gómez. Querido, si vos coincidís que siempre están los mismos, vos estás pifiando. Si vos mirás el canal, verás que no hay más amplitud de personas que Humo y Espejos. Así que Humo y Espejos, no solo de la Argentina, sino que a nivel internacional ha tenido de las personas más relevantes, de los personajes más interesantes de todos los sectores acá. Así que nos jactamos por tener un espacio donde hemos recibido, y seguimos recibiendo a muchísima gente. Lo que pasa es que hay algunos, como Marcelo Ramírez, que ya es planta permanente del canal, que está siempre. Manuel Espinosa hace un trabajo con nosotros sostenido, ya va un año de este tema, y algunos que están siempre, pero Son los dueños de la pelota. Exacto, somos los dueños de la pelota. Exacto, somos los dueños de la pelota. Así que si te aburrís de vernos, date una miradita a Cristian La Mesa, Coronel Pisolito Uribe. No te puede hacer una lista. Dice que es una broma. Es una broma. Ahora está. Ya está. No sé si existe la expresión mecha corta Ahí está. en el exterior, pero igual es muy rápida para no solo leo, sino que estoy atenta a lo que dicen los invitados, a lo que dicen acá, y los estoy. Así que ojito con lo que dicen en el chat, porque no tiene ni filtro, ni paciencia, ni olvido. Exactamente. Así que todo eso. Así que bueno, Manuel, perdón la interrupción, pero una aclaración necesaria. Bienvenido a Asdrúbal, y te cedo la palabra a vos. Ahí, Manuel, seguimos sin audio, ¿eh? Lo apretaste 2 veces, una sola vez, y paciencia para que vuelva. Ahí. Okay. No, decía que hay muchas aristas sobre este tema, ¿verdad? Y que nos lleva a entender lo que a toda estructura gubernamental le sucede, ¿verdad? Cuando conoces cuáles son los elementos importantes de un gobierno, cuál es ese andamiaje, llegamos a comprender de que lo que pasó en la Unión Soviética ha sucedido en muchos países, o en toda la historia de los países y los gobiernos, y simplemente tal vez por muchas características naturales del sistema que habían construido, pues el efecto fue mucho más atómico que el que podemos nosotros ver cuando un presidente de X o Y país pues se entrega a las manos frías, a las palmas frías de un organismo de inteligencia como la CIA. Pues en este caso, yo creo que es necesario, que habría que remontarse o entender que siempre en las pugnas de grupos de poder, llámese de país capitalista o llámese país socialista, son una constante. Y cada vez de que el líder de un periodo sucumbe, desaparece, entonces hay movimientos de choque de unos por quitar a los otros, así de sencillamente. Lo vimos tras la desaparición de Lenin, lo vimos tras la muerte de Stalin, que muchos se especula si realmente murió de un infarto o le ayudaron con un veneno, los cambios que hubo ahí, luego la penetración con Sergei Khrushchev, que le hacía Stalin y que lo repuso a Khrushchev Brezhnev, y la pugna que se arma luego de la desaparición de Brezhnev con Andropov, que era el jefe de la KGB y que logra luchar contra una mafia organizada que se
acentúa y se consolida con el periodo de estancamiento de Brezhnev y después todo el clan de Gorbachev que llega al poder con formatos más neoliberales. Entonces, yo creo que entre las raíces y los causales del título que nosotros ahora hemos puesto a este programa, primero está la vinculación en términos ideológicos, políticos ideológicos, de lo que realmente representaba el sistema socialista, su propósito nacional y global, donde muchos de estos dirigentes se fueron flexibilizando sus propios esquemas y en este gigantesco país, ¿verdad?, como era la Unión Soviética, distribuido en 15 repúblicas socialistas, las élites de poder, y todavía con elementos multinacionales, multiculturales, muy propios de cada localidad, pues iban a tener serias discrepancias y con el acento de la corrupción de estos poderes se vio mermada pues la capacidad política e ideológica del partido mismo. Por eso una de las primeras víctimas de la Unión Soviética, de la perestroika, es el mismo Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, vemos desde luego nosotros, tras la desaparición de la URSS, mucha bibliografía sobre temas especulativos como es este, pues si realmente Gorbachev fue reclutado por la CIA. Primero, habría que entender la capacidad de los servicios especiales, tanto de la URSS como de los Estados Unidos, como para poder llegar a reclutar a un mandatario de otro país, ¿ya? Por muchos canales abiertos, por mucha accesibilidad que pudieran haber tenido a Gorbachev, lógicamente la contrainteligencia soviética lo iba a detectar, ¿ya? Como lo detectó en algunos otros miembros del clan de Gorbachev, como era este tipo de apellido Yakovlev que mencionaba Marcelo, que es el artífice del concepto de glasnost, de transparencia, ¿verdad? Que junto con otros hay funcionarios o militantes del PECUS en determinado momento hicieron cursos de intercambio en escuelas o universidades norteamericanas, y ahí sí están a merced de la capacidad de reclutamiento de los servicios especiales norteamericanos, como era uno que después llegó a ser canciller, además de Yakovlev, uno llegó a ser canciller de Rusia, Kozyrev, y otro que fue general de la inteligencia soviética de apellido Kalugin, ¿verdad? Sin embargo, sobre todo esto, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado. Lo importante, creo, es también tratar de entender que es más difícil que si es posible reclutar a un mandatario no de este calibre como de la URSS, ¿verdad?, como un monstruo de servicio especial a lo interno. La capacidad también de juegos operativos, de inteligencia en operaciones de política exterior, operaciones de geopolítica, como pueden ser las que se desarrollaron durante el periodo de Andropov, ¿verdad? Y su insistencia de flexibilizar un tanto el esquema con Occidente para modificar el curso de política exterior de confrontación que había ya casi en términos de peligrosidad nuclear, ¿verdad? Y que permitió pues crear unos canales de comunicación donde pues había que vender hasta la figura de Gorbachev para bajarle ese ímpetu agresivo occidental, esos planes siempre agresivos, nefastos de Occidente por exterminar a la Unión Soviética, por exterminar al comunismo, por saquear por completo sus recursos, por apoderarse y administrar ese país, por saquearlo y por último esclavizarlo y exterminarlo. Pues que eso no se ve mucho en el análisis, pero tampoco muchos lo pueden dimensionar. Entonces, habría que ver, entonces, para resumir esta primera parte, que en toda estructura gubernamental, las luchas por el poder son una constante.
y que estas se van a acentuar cuando uno de los líderes principales o el líder principal desaparece, o sea, que muera de muerte natural o que le hayan ayudado de alguna u otra forma. Y la otra es el aspecto de corrupción, que va a servir en la corrupción que cala en las altas estructuras de la nomenclatura a nivel de país entero, ¿verdad? En las estructuras del partido, que viene a calar la capacidad política e ideológica del sistema, de los hombres que tienen que dirigir esta formación constante política de la nación, como defensa de seguridad nacional. Y la tercera es la corrupción como excusa de Andropov para realizar un sinnúmero de cambios de gente en toda la nomenclatura avejentada que había dejado Brezhnev, que después podemos ver ya como Gorbachev se acerca mucho a Occidente y existen, es donde se dice que existen las capacidades de reclutamiento por la central de inteligencia para Gorbachev. Muy bien, ahí Marcé. Primero que nada, muchísimas gracias Juan Noya por el apoyo, así que un placer, un grande Juan, desde Uruguay. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Pues un pequeño anticipo de lo que pienso. De alguna manera, lo que hizo Gorbachev, yo me voy a remontar un poco más a las consecuencias, ¿no? y a otro enfoque que tiene que ver con que lo que hace Gorbachev, como decía al principio, no lleva a hoy a Ucrania. Es una consecuencia directa de la política de desmantelamiento de la Unión Soviética, la partición de su territorio y la entrega en forma irregular, podríamos decir, inclusive según muchos inconstitucional. Todo lo que pasó, pues no se respetó ni siquiera las mismas bases constitucionales de la Unión Soviética. Lo que no creo que no queda duda es que, como decía, Gorbachev ha sido un tipo clave que, más allá de que si fue un agente o no, o para quién respondió, creo que nosotros hicimos algún programa, unos cuantos hicimos, con Nikolai Mikhailov, con el coronel Lorkov, varios que hablaron y los rusos no se ponen de acuerdo cuál fue el papel. Sí, indudablemente hubo todo un sector político de la Unión Soviética que fue permeada, lo mismo que la sociedad. Y yo creo que eso de alguna manera debe responder a una acción ¿sí? de inteligencia extranjera que tal vez no trabaja de la forma que nos muestran las películas de espías, tal vez. La cuestión es mucho más sutil, pero también muy efectiva. Cuando se produjo el tema de la glasnost y la perestroika, hacia la transparencia y las reformas económicas, China se vio más o menos en la misma situación y China optó por lo que sería su equivalente a la perestroika. Y Vietnam, en su momento, según los vietnamitas, eso fueron inclusive anteriores a Gorbachev, las reformas del Doi Moi, que básicamente son estas reformas que muchos se discuten de qué carácter capitalista tienen o no, ¿no? Pero según plantean ellos, bueno, es tomar herramientas del capitalismo para ponerlas al servicio del socialismo. Pero lo que tanto vietnamitas como chinos entendieron que no se podían hacer las dos cosas simultáneamente, que eso fue lo que intentó hacer la Unión Soviética y terminó detonando por dentro, ¿no? De ahí creo que, para no hacer muy largo esta primera entrada, creo que podemos extraer un par de lecciones, ¿no? Una es que efectivamente no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Tal vez uno debería recordar en algún momento las propias enseñanzas que exceden al marco, podríamos decir, teórico, ideológico, porque lo comparten distintas ideologías. El marxismo, el leninismo clásico ha empujado la revolución para luego desembocar en la dictadura del proletariado, porque de alguna manera se considera que en tiempos tan turbulentos, donde se instala un sistema y hasta que ese sistema se haga carne dentro de la sociedad, debe ser acompañado por una posición, podríamos decir, rígida, dictatorial, en el sentido de que la otra vez discutíamos en un programa con Pisolito,
en el sentido de tomar medidas extraordinarias, como eran los antiguos dictadores, ¿no? Que era diferente a lo que es la tiranía, que es lo que hoy se confunde mucho. Pero esto no escapa mucho a lo que piensa un fascista, que también cree en un partido único, que tiene que tomar medidas de la misma manera. Todo el mundo apunta a lo mismo, pero sabe que cuando hay épocas de cambio, más allá del cambio que quiera hacer cada uno, se necesita hacer de una forma estructurada, con jerarquías, con verticalidad, porque no da para hacer políticas asamblearias que puedan permitir un cierto descontrol, que yo creo que es lo que se vio en la Unión Soviética, que se floreó mucho en Occidente como un reverdecer democrático, pero en realidad más que eso lo que era la detonación de un país. Creo que hoy no nos equivocamos si consideramos que la caída de la Unión Soviética en realidad fue una revolución de color. Lo que después nosotros vimos como Primavera Sala, la revolución de colores, con sus propias particularidades, con otra dimensión por lo que significaba la Unión Soviética, pero tuvo los mismos ingredientes, la demolición desde adentro y la demolición desde el aparato cultural, porque fue clave, más allá de lo que haya hecho el establishment político soviético y las peleas y las defacciones que contaba Manuel, había una realidad que era que consiguieron choquear a la sociedad soviética. La sociedad soviética no entendía los peligros que significaba el gin, la música rock, o la Coca-Cola o las hamburguesas. Eran sinónimos de libertad porque en Occidente vos veías en una película que la gente tenía un convertible y viajaba con una rubia con el pelo al viento, linda obviamente, y eso era porque eso era el capitalismo. Y en el capitalismo todo el mundo tenía grandes casas y muchos autos y viajaba por el mundo y era feliz. Y la realidad la encontraron cuando llegó el capitalismo, después en la época de Yeltsin, que en realidad lo que era el desmantelamiento de las cosas positivas que tenía y la agudización de las cosas negativas, porque nadie venía a regalar nada. Por eso, de alguna manera, lo que se hizo, creo, que fue socavar de alguna manera la moral, la ética, podríamos decir, de ser revolucionario, en términos que les parezca, que tenían los soviéticos con sus claroscuros, e imponer una ficción de cultura occidental, y que esa ficción de cultura de alguna manera se repite o la vemos hoy en la actualidad en otros hechos. La idea de imponer nuevos, por ejemplo, derechos, nuevos valores que hoy la sociedad rusa rechaza fuertemente, lo mismo que la India y que la de otro montón de naciones, tiene que ver con el mismo proceso. Es el proceso de erosionar las bases culturales que después va a terminar arrastrando al país, lo va a terminar subdividiendo, inclusive territorialmente, como pasó con la Unión Soviética. Creo que lo que hizo, de alguna manera, Gorbachev y su gobierno fue no solo hacer esas reformas, sino permitir el espacio a que esa ingeniería social que se promovía de Occidente comenzara a pesar fuerte. Yo me acuerdo, porque ya era bastante grandecito y recuerdo las imágenes cuando inauguraron el primer McDonald's, creo que era en la Plaza Roja, mostrando las colas de rusos, de soviéticos, cómo vendían la libertad y cómo eso confundió. Hay videos dando vuelta, la propaganda fue básicamente, creo que lo que terminó por destruir una potencia nuclear, porque creo que, y con esto ya termino, creo que una potencia nuclear solo se puede desarmar desde adentro. O sea, es muy difícil ganar una guerra abierta sin que los daños sean terribles para uno mismo. Lo que pasó con la Unión Soviética es que se encontró la forma de dinamitarla desde adentro. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera? Bueno, eso hay gente que sabe mucho más que yo, que lo podrá saber, pero creo que eso fue una realidad y creo que fue lo mismo que apuntaron a hacerle a Putin. O sea, el modelo que intentó aplicar Biden, la gente que sigue a Biden, y es básicamente el mismo modelo que aplicaba con la Unión Soviética,
combinar la presión económica con la presión militar para producir un desgaste sobre la sociedad, sobre la relación del poder con la sociedad y luego generar una revolución de color que haga caer a Rusia desde dentro de manera de no tener que enfrentarla militarmente. Creo que el modelo se vuelve a repetir, la diferencia es que, bueno, Putin no es Gorbachev. Manuel. Sí, claro. Coincido plenamente con Marcelo. Cuando uno, o sea, antes de llegar a imaginarse la acción de reclutamiento, ¿no? Vos reclutas a alguien por una afinidad ideológica, ¿verdad? Lo puedes reclutar por una cuestión de chantaje, le tenés algo, lo chantajeás, ¿verdad? Lo tenés comprometido, o el tipo simplemente es mentalizado, quiere plata, no tiene conciencia, no tiene valores, y como Judas se vende al mejor postor, ¿verdad? Entonces hay un sinnúmero, necesita más atención, ¿verdad? Y alguien que sepa endulzarle el oído le dice, sí, hombre, vos sos el más inteligente de esta empresa, pero no sabemos por qué no tenés el cargo que te mereces, ¿verdad? Y que qué barbaridad, que los otros no deberían de estar, sino vos. Entonces cuando le endulzas el oído también cae en tus halagos. Entonces hay varios formatos, ¿verdad? Para reclutar a alguien. Este caso no es el caso, por ejemplo, de Gorby. Él, como secretario general del partido, es el dueño de toda la casa, ¿verdad? Él manda ahí. En la lucha histórica que hay entre el PECUS, el partido, ¿verdad? Comunista de la Unión Soviética, con, vamos a decir, el ejército, con la KGB, ¿verdad? Con el Ministerio del Interior. Esas pugnas, esa troika, que siempre está buscando cómo acceder al poder, generan una dinámica donde se había establecido que el Partido Comunista estaba sobre estas otras instituciones, desde luego, ¿verdad? Por básicamente los fundamentos políticos e ideológicos. Sin embargo, nosotros vemos cómo Stalin mucho se apoyó en el NKVD, que era el antecesor de la KGB, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya la cúpula de Nikita Khrushchev, que utiliza a 6 generales del ejército para arrestar al jefe del NKVD, que era Pavel Lavrentievich Beria, ¿verdad? Y desarticular el poder que tenía represivo ese órgano. Luego Brezhnev trata de empoderar a los cuadros del partido, de nuevo, después que defenestran a Nikita Khrushchev, utiliza más cuadros del partido, ¿verdad? Y se quita de encima tanto a los de la KGB como a los del ejército. Demuestra que hay una pugna enorme, pero ¿qué pasa? Estos cuadros del partido se corrompen. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los escándalos de corrupción de mafias partidarias en varias repúblicas socialistas, ¿verdad? Sobre todo de Asia Central, allá donde habían aquellas materias primas que se convierte en la ventaja absoluta económica, pues donde hay gas, donde hay petróleo, donde hay algodón, había mafias de los abrigos de pieles, cosas que son de consumo mayor, toda aquella dádiva, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la ideología ni comunista ni socialista. Entonces el partido se iba corrompiendo. La maquinaria de Brezhnev creó una economía negra, le decían chorna económica. Y Andropov, que quería también salir, renovar, vitalizar un tanto el sistema, porque la nomenclatura, como hemos dicho varias veces, se había envejecido, ¿verdad? Brezhnev mismo se había envejecido y todo ese aparato que le rodeaba de oportunista no quería que él saliera del estatus de secretario general de todo el partido, porque entonces su nivel de acceso al buen vivir, a la gallinita de los huevos de oro se iba a acabar,
por otros que iban a venir. Entonces hubo una lucha y Andropov dirigió muchas operaciones donde utilizó a la contrainteligencia política para desmantelar a estos grupos por todo el país de mafiosos, pues, fueron juzgados, grandes escándalos, son históricos, el caso del algodón, ¿verdad? La especulación sobre el algodón, porque recuérdense que la KGB viene de aquello que era la CHK, ¿verdad? La Comisión Especial contra el Agiotismo y la corrupción. Entonces, pues esa misma Andropov le dio en su periodo, a pesar de que Andropov llegó y se elevó como jefe del KGB durante el periodo de Brezhnev, que le ayudó a Brezhnev también a derrocar a Khrushchev, a Nikita Khrushchev, pues él se fue distanciando precisamente por varios elementos que tal vez no necesariamente políticos ideológicos, sino de rehabilitar tanto el sistema, pero también de instalar a su grupo al mando del gobierno. Por eso es que van a ver que muchos altos oficiales de la KGB van a ocupar cargos poco a poco en el partido, mientras que otros están luchando por meter cuadros muy jóvenes, ¿verdad? Cuadros muy jóvenes que saquen la maquinaria vieja del partido. Entonces esa lucha genera contradicciones internas muy fuertes, que pesan mucho más de la capacidad de los agentes reclutadores de la división Europa Oriental Soviética que atendía la CIA, ¿ya? Esto, si ustedes ven las operaciones que existían en los 80 de inteligencia, por ejemplo, de la CIA o los soviéticos, vis a vis, ¿verdad? Uno contra otro, pues van a haber operaciones de reclutamiento de la inteligencia tradicional, pues reclutas a un científico, reclutas a un militar, reclutas a un tipo que trabaja en la cultura, reclutas a un político de menor escala, reclutas a balletistas, procuras la deserción. Entonces, nada trascendental, pues sí, lo más grande que pueden ver ustedes en los casos de los 70, de un general de la inteligencia militar de apellido Polyakov, que era una joya, que había reclutado la CIA, pues, y trabajaba por 20 y pico de años y la contrainteligencia no lo había podido descubrir. O el caso de Aldrich Ames, que era el jefe de operaciones de la CIA que contra la Unión Soviética y que trabajaba para los soviéticos. Casos sensacionales, pero que no iban a trascender, pues, al reclutamiento de un mandatario, pues, y el soviético. Además, ese mandatario estaba tras varios anillos de seguridad de la contrainteligencia. ¿Qué es lo que pasa? El sistema generó una especie de endosamiento que fue perjudicial porque se supone que el primer mandatario pues es el tomador de decisiones número uno, pero no significa que eso le da la potestad de acabar con la finca y los mangos, como dicen en Cuba, acabar con todo. Entonces él tomó muchas decisiones que, si bien es cierto, no le pertenecen a él, porque Gorbachev era un campesino de Stavropol, lo hemos dicho, que no tenía ni siquiera el nivel para haber llegado a secretario general, donde lo hizo Andropov llegar. Ya, lo que pasa es que Andropov, cambiando la maquinaria envejecida de la cúpula de Brezhnev, siendo el jefe del KGB, le acortó y sacó del camino a un montón de políticos que podían competir con Gorbachev para llegar a ese nivel. Ya lo sacó del camino de una u otra manera, y espero que me entiendan de qué forma, ¿verdad? Y entonces le acortó el camino a Gorbachev para que llegara ahí, porque él lo trabajó, él pensó que podía ser un trabajo diferente, ¿verdad? Y lo vimos, creo, el año pasado, cuando un alto jefe de la inteligencia soviética, que iba a ser el jefe de la Dirección de Información y Análisis de todo el KGB, Leonov, de apellido Leonov, él decía que Gorbachev era cualquiera, era un gualdrapa, ¿ya? Y es cierto, Gorbachev no era nada brillante, ni siquiera con acento correcto ruso hablaba, sino que hasta un tanto medio ucraniano, pero eso no importa, a él lo hicieron. Entonces yo diría que más bien la KGB, ¿verdad?,
lo reclutó a él. Así ya no tenía esa capacidad, no hay que darle tanta capacidad, ¿cierto? Sí, repito, no es que los presidentes no sean reclutables, hay muchas formas de influenciar, ¿verdad? Pero en el caso de Gorbachev no fue así, porque más bien Andropov creó todo un movimiento de disidencia, o sea, falso, entre verdaderos y falsos opositores, ¿verdad? Los penetró en Occidente y que esto inclusive hasta le servían de líneas de comunicación, ya con los mismos occidentales, inclusive para el descubrimiento de planes contra la Unión Soviética, fuera de toda la capacidad ilegal o legal que tuviera la inteligencia soviética. Entonces, no, lo que pasa es que también a ellos les sale mal el proyecto, porque perestroika, que significa reconstruir, era necesario. Y yo estuve en ese tiempo y, como bien describe Marcelo, las filas para el McDonald's eran casi infinitas, cuadras y cuadras. Y vos decís, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una sociedad sólida, con valores comunistas, socialistas, que juntos nos hemos leído todos los tomos de Lenin, van a caer en este tipo de provocación tan mediocre como un McDonald's, una comida chatarra o una Coca-Cola? ¿Ya? Lógico, la campaña mediática de ablandamiento a la que estaba sometida no solo la Unión Soviética, sino todo el campo socialista, era colosal, y el ciudadano común pues tendría a caer ahí. Entonces, hay pasajes donde el jefe de la inteligencia, de apellido Khrushchev, le dice a él que, por ejemplo, ese de la Glasnost, Yakovlev, sí está pegado con los servicios norteamericanos, pero como hay un curso definido de política exterior pro-occidente, como decía, para tratar de minimizar el grado de agresividad de la OTAN, de los norteamericanos por destruir la Unión Soviética, pues había algo lógico de crear una especie de distensión, ¿verdad? Y no llegar al recurso o a la situación de una guerra nuclear. Un tanto ingenuo, un tanto razonable pero ingenuo, tratando de entender el concepto o los valores fascistoides que integran la mentalidad occidental, de las estructuras de poder económico occidental, de saqueo y destrucción del mundo. Por eso es que vemos nosotros una gran diferencia entre un modelo un tanto pasivo a un modelo activo como el que te demuestra hoy Putin. Pero claro, son cosas diferentes. En todo caso, del periodo de transformación va a haber un Andropov que está tratando de reformar por una u otra cosa, porque tenga una mentalidad más liberal, porque inclusive dicen que hasta tiene procedencia judía, y de otros, pero sin desbaratar al Estado socialista, sin destruir la Unión Soviética. Simplemente acercamientos que te permitan bajar la agresividad occidental. O el nivel que tiene Vladimir Putin de responderle como se merecen, pues, ¿ya? Y con los instrumentos necesarios del lenguaje del realismo político. En la guerra se habla con elementos de guerra, ¿ya? Y la guerra no solo es económica, no solo es cultural, también militar. Entonces, esa gran diferencia la sentimos ahora. Entonces, ni uno ni otro tenían la capacidad de reclutar a los presidentes, pues, o sea, no imagino las operaciones soviéticas de Estados Unidos, plantearse que Reagan podía haber sido reclutado. Reagan era un ignorante completo, nunca se había leído un libro, pero aún así, con toda su ignorancia, las estructuras de poder secretos especiales de los servicios norteamericanos no hubieran permitido eso, mucho menos la de los soviéticos. Allí había una especie de consenso de comunicación abierta para muchas cosas. Muchas gracias, Manuel. Estas cosas suceden. Ahí viene Marce, te toca a vos. Sí, yo coincido con lo que dice Manuel. Voy a tratar de sintetizarlo. Creo que lo que entiendo de esto, que básicamente tiene que ver con que no se trabaja en un solo plano.
la infiltración sobre un aparato estatal enemigo tiene sus límites. Inclusive aún Manuel asegura que no tenía la CIA la capacidad de reclutar a Gorbachev, es probable, pero de hecho tampoco cambia demasiado el hecho. Así lo recluten o no lo recluten, esos anillos de seguridad que dice Manuel son los que garantizan que no puede hacer lo que se le da la gana. Es lo mismo que pasa hoy. O sea, un presidente está detrás de lo que tal vez hoy llamamos, no sé, en Estados Unidos, estado profundo. O sea, hay una inercia propia dada por factores influyentes, desde las fuerzas de seguridad hasta en Estados Unidos las grandes fortunas, que son las que marcan las grandes líneas políticas. El presidente, en todo caso, tiene marcos para moverse. De alguna manera, creo que si Gorbachev tomó esas políticas es porque el marco venía trazado por encima. Él fue nada más que el ejecutante. Si consideramos encima que era un poco, como decimos en español, un cateto, un poco limitado en su entendimiento, bueno, claramente era un personaje apto para esa función, independientemente luego de lo que él haya tenido como voluntad, quien haya estado atrás. Creo que lo interesante de fijarse en esto es la capacidad de propaganda que tiene Occidente. Creo que esa es la clave de toda esta historia, porque la Unión Soviética pasó tragos amargos, tuvieron problemas en su momento con la producción de alimentos, la importación de alimentos, sanciones, la baja del petróleo, la guerra de Afganistán, todo eso fue haciendo mellas en la sociedad, porque esto es algo que es universal. Tenés problemas económicos o problemas de otro tipo que repercuten en el nivel de vida de la población, y eso genera malestar. Y creo que Occidente juega mucho a eso, y creo que tal vez esa es la gran diferencia. Creo que, por más o sea, si uno plantea que Estados Unidos no tenía la capacidad de reclutar tan altos dirigentes y la Unión Soviética tal vez haya conseguido reclutar gente de más alto nivel, aún en el Reino Unido hubo varios casos famosos, en los Estados Unidos. Uno se podía preguntar entonces, ¿pero qué fue lo que falló para que la que se haya desmoronado fue la Unión Soviética? Creo que ahí es donde está la clave. O sea, más allá de que se reclute varios actores, son insuficientes para cambiar esa inercia que yo decía al principio, si no viene acompañado por un marco de propaganda. Y creo que ahí es donde empieza a verse la diferencia. O sea, Estados Unidos, Occidente, logró influir sobre la sociedad en su conjunto soviética, con sus ideas, con sus valores, con sus premisas, no así la Unión Soviética sobre Occidente. Salvo casos, podríamos decir, aislados, en lo que era el capitalismo del primer mundo, no estoy hablando de los países tercermundistas. Tal vez podríamos decir en Italia, en algún momento, un poco en Francia, en algún momento en el Reino Unido, pero más bien cuestiones sueltas. En Estados Unidos bastante poco pudo influir, porque básicamente había mucha más homogeneidad en sus sociedades, en que no querían un sistema socialista y querían un sistema capitalista. Y en los estados socialistas esto no estaba tan claro. Esto creo que se fue quebrando con el tiempo y se empezó a admirar muchas facetas del capitalismo, que fueron los que terminaron por permitir generar las grietas para que se filtren luego esas políticas. O sea, la base viene porque se quiebra la cohesión social y la fe, la esperanza en las políticas propias, en que lo que estamos haciendo es el rumbo correcto. Muchos empezaban, los que estaban haciendo la cola de McDonald's, que parecían ser millones, ¿dónde estaban? ¿Qué pensaban? Esa gente seguramente pensaba en la película que había visto clandestina de Estados Unidos, que le mostraba un país idílico, y a veces uno también se pregunta por qué Estados Unidos siempre ha jugado tanto en la comunicación. Porque creo que ellos saben que la clave pasa por ese lado.
Ellos son más débiles hoy claramente, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo cultural, perdón, en lo comercial, en lo financiero, en todos lados se están perdiendo, en todo, e inclusive ahora en lo militar. El único punto que los mantiene en pie es la capacidad de la propaganda. Y en su momento generaron Hollywood, pero después fueron mutando. Después se quedaron con los medios de noticias internacionales cuando aparecieron las grandes cadenas como protagonistas, la CNN es un ejemplo nada más. Se compraron, como vemos por ejemplo en la Argentina, se compraron todos los medios. Cuando uno habla de Clarín en la Argentina, en realidad está hablando de capitales estadounidenses, que son los que en definitiva terminan por alinear, que esa es la parte que a veces nosotros no terminamos de comprender. Los medios de comunicación en todo Occidente responden a un mismo patrón. Es un esquema de poder que avala las políticas de Estados Unidos. De esa manera sostienen, por ejemplo, artificialmente un dólar que pierde terreno. Lo lógico sería, como están perdiendo terreno constantemente en materia internacional, bajó en unos años, pocos en términos históricos, del 90% del comercio internacional al 60%, eso tendría que ser una señal de alerta, y sin embargo seguimos hablando de un dólar fuerte y mucha gente no lo entiende, no lo cree, se va a terminar desmoronando, pero el problema es que se va sosteniendo esto en base a la propaganda. Y creo que en la época que estamos hablando, hicieron de alguna manera eso, hicieron generar corrientes de simpatía con su modelo que hicieron que esas corrientes penetren dentro de lo que era el campo socialista. Y es algo que continuaron después, porque el odio contra los rusos que existe, por ejemplo, en los países en los países bálticos, o el odio que instalaron en Ucrania, fue en base a la propaganda sostenida. Esto no se hace de un día para el otro, se lo hace a lo largo de los años, pero consiguen quebrar una sociedad desde afuera, penetrarla desde afuera, y luego, una vez que toman el control de la sociedad, la propaganda la inunda y lo llevan a los grados de locura que hoy estamos viendo. Creo que Occidente, la clave de su poder es en tener una piel suave por fuera, pero en realidad ocultar un interior muy violento y muy duro. Occidente parece tener el guante suave, pero en realidad es un puño de hierro, y eso es lo que Rusia una y otra vez se confunde, porque varias veces en la historia Rusia ha creído. La última la acaba de decir Putin, cuando dice que en abril del 2022 firman un acuerdo y muestran el acuerdo con Zelensky, retiran las tropas porque se iba a avanzar en un proceso de paz como gesto de buena voluntad, y aprovecha eso la OTAN para hacer el desaguisado que está haciendo hoy. Bueno, nos volvemos a dar cuenta que otra vez los rusos fueron estafados en eso, otra vez creyeron en los cantos de sirena occidentales, que son muchos y variados. Manuel. Sí, claro. Y de acuerdo con Marcelo, siempre. Estaba yo leyendo algunos de los comentarios que dicen los amigos que escriben, ¿verdad?, en el chat. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Manuel Méndez. Él dice que las jóvenes generaciones prácticamente habían olvidado lo que 3 generaciones atrás habían sufrido. Es correcto. Y es muy correcto. Por eso decía al inicio, los valores políticos e ideológicos que cimentaban al modelo del sistema socialista se fue perdiendo por 2 elementos causales. Primero, la pugna de poder entre las diversas instituciones que le mencionaba, partido, ejército, KGB. La segunda, el elemento de corrupción económica de los cuadros políticos, ¿verdad?, que no debía haber pasado. Y después ya llega un momento en que el modelo, ¿verdad?, ideológico, el sistema, es una camisa de fuerza. Entonces ellos quieren rápidamente cambiar el sombrero comunista por el sombrero capitalista, y es lo que sucede. Y por eso es que se crean grupos mafiosos y grandes oligarcas aparecen, ¿verdad? Y primero sucumbe el Partido Comunista, lo desaparecen para que no haya ninguna especie de respuesta política ideológica que no permita que la Unión Soviética caiga en abril, si no me equivoco,
del 91 hay un referéndum en la Unión Soviética y el 75% de los ciudadanos soviéticos dicen sí, la Unión Soviética debe de permanecer y seguir existiendo. Luego hay un 25% entre los que no votan, los que desean, y entonces ven una gran mayoría que deseaba que el modelo, que el sistema permaneciera. Pero los que dirigían esas palancas de poder estaban ya motivados por otro cambio, por otro tipo de interés. Habían probado los jugos de la miel, porque, por ejemplo, otros amigos ahí dicen de que cayó por la carrera armamentista o cayó, no me acuerdo por qué otra cosa. La capacidad económica de resiliencia que demostró la Unión Soviética durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, durante la Gran Guerra Patria, que se levantó después de ese, casualmente mañana, 22 de junio, el ataque de la Alemania fascista en el 41 a la URSS, y fue demoledor. Los estragos que le causaron al Ejército Rojo fue gigantesco. Se levantan de la ceniza y en 45 llegan a dejar a su casa los alemanes, ¿verdad? Hasta que lo hacen capitular. Entonces, pero luego viene la etapa de la reconstrucción y prueban la validez del sistema, donde no solo te lanzan el primer Sputnik, ¿verdad? El primer satélite artificial, sino que te emplean hasta el último ciudadano soviético. El capitalismo jamás, ni cualquiera que quiera defender el capitalismo, se puede llenar la boca en decir que ha empleado hasta el último ciudadano de cualquier país democrático que se autollame. En la Unión Soviética emplearon hasta el último soviético, ¿ya? Entonces, logró demostrar la capacidad económica. Vean la Rusia actual. ¿Qué decían? Decían de que si Rusia atacaba a Ucrania, pues entonces la respuesta occidental iba a ser tal que los rusos iban a chillar y iban a gritar de dolor, ¿verdad? Pues le tiraron una andanada de sanciones que ningún país la ha recibido. Y si vemos el discurso y la cifra que el presidente Putin recientemente en el Foro Económico Mundial de San Petersburgo, vemos que la capacidad económica interna de los rusos, sin radicalizarse, sin declarar el socialismo, sin declarar el comunismo, siempre con un enfoque inclusive privado que juega un papel interno en la economía rusa, es enorme. Ha superado las expectativas de todo el mundo, ¿verdad? Y está demostrando que no era la carrera armamentista. Los rusos y los norteamericanos tenían, y los occidentales, tantos cohetes para garantizarse la destrucción mutua, ¿ya? Estos países no entran en guerra convencional como pudo haber sucedido en su momento durante la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hablamos nosotros en mayo de que los norteamericanos y los ingleses desisten antes de terminar la guerra, aún siendo aliados con Rusia, de irse en contra del Ejército Rojo y atacarlo junto con divisiones alemanas que estaban ahí todavía, porque la capacidad del Ejército Rojo convencional en ese entonces ya era colosal y lo que tenía Occidente no podía neutralizarlo. Entonces se ve más aún a elementos de abandono de los valores políticos e ideológicos que sustentaban el modelo, la pugna interna y la corrupción, porque hay un libro que hace poco se escribió sobre un espía que era jefe dentro de la CIA, lo mencioné hace rato, Aldrich Ames, que él dice que cuando él asume la dirección, el departamento que atendía las operaciones secretas contra la Unión Soviética, él se asustó de ver cuánta gente la CIA tenía penetrada, había reclutado dentro de la Unión Soviética, que parecía un queso Roquefort, ya un queso suizo, varios hoyos tenía penetrado el sistema, pero eran cuadros intermedios de instituciones. Allí vos podés reclutar si vos querés hasta un secretario de Estado, al mismo jefe de la CIA lo podés reclutar, ¿ya?
de eso nadie está exento. En nuestros países eso es el día a día. Si aquí basta con que llegue un norteamericano con un gran maletín repleto de millones y le diga a X, oye, presidente de Latinoamérica o de África, mire, esto es suyo. Y además de esto le vamos a dar este tipo de préstamo. Hay un libro ahí que se llama Un Killer Económico. Fue famoso, el tipo de apellido Perkins, que lo describe. Y entonces los presidentes, con tal de agarrar ese gran maletín lleno de millones de dólares y con el préstamo que no le da el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, a propósito, no se lo dan para que caiga en las manos frías de los servicios especiales extranjeros, entonces él lo acepta y entrega a quien sea con tal de agarrar ese maletincito. En nuestros países eso no es difícil, eso no es un imposible, ¿verdad? A esos otros niveles habría que ver que por mucho poder que pueda llegar a tener un secretario general, también hay dentro de estos aparatos poderes ocultos, poderes tras bastidores que en tiempo y forma se lo pudieran haber quitado. Entonces, Gorbachev vivió su vida hasta que se le terminó, ¿verdad? Que eso también demuestra que él simplemente pues, fue una pieza en un plan de conversión, ¿verdad? A lo interno y sistémica que lo producieron aquellos que lo reclutaron y lo llevaron a él a una posición que tal vez él ni siquiera llegó y comprendió a su cabalidad en los primeros años. Aunque él ocupaba una secretaría de Agricultura y esa Secretaría de Agricultura tenía que ver con muchos de los escándalos de corrupción en esa rama, y él conocía mucho de las mafias que estaban ahí cerca de su localidad, que era Stavropol. Entonces, pero es interesante el tema, porque te obliga más bien a encontrar elementos como la influencia. Alguien decía ahí, igual que Marcelo, la capacidad de influenciamiento psicológico, mediático que tuvo Occidente superó al modelo de propaganda socialista. ¿Ya? La industria, por ejemplo, ligera, la producción de artefactos de la industria ligera, eso motivó muchas mentes y corazones, ¿verdad? Porque a la gente le gusta vestirse, calzarse, oír música, andar un Walkman. Ya nadie conoce el Walkman, pero en aquel entonces era un Walkman, una grabadora pequeña, que andaba con un cassette de música, eso era wow, pues una grabadora, la gente andaba hasta con una gran grabadora en el hombro, oyendo música, y esas cosas faltaban en la industria ligera soviética, y eso mermaba simpatía hacia el modelo, que no tiene nada que ver con la capacidad que pudiera tener el modelo socialista en producir todo eso. Si te manda un Sputnik, o te crea cohetes nucleares, o te crea enorme capacidad científica, no te construir un Walkman, pues eso es simplemente ponerse a eso, ¿verdad? Yo no alabo para nada a Gorbachev, ¿verdad? Para mí es una persona detestable, él y su clan. El problema es eso de la toma de decisión. Cuando tenés poder de decisión, pero en tu decisión sufren millones de seres humanos. Y en su decisión, ¿verdad? La mitad del mundo que seguía la Unión Soviética terminó perdiendo a grandes niveles tras la desaparición de la URSS y el campo socialista. Pero para terminar, no le doy ese nivel pues a la central de inteligencia de que pudiera haber reclutado a Gorbachev. Sí, creo en Yakovlev, que lo pudo haber tocado. De Kalugin lo creo y no lo creo, aunque este era un general, y más bien ahora dicen de que estaba haciendo un juego operativo con Andropov, y entonces todo se te vuelve de atrás para adelante, pero te obliga a estar revisando, y lo más lógico es entender que estas situaciones se dan en todo gobierno por la componente, por la lucha interna de las cúpulas de los gobiernos. Gracias, Manuel. Manuel, ¿se le parece bien? Hacen una intervención más cada uno y también me dejan tiempo para unas preguntitas que tengo en el público. Bueno, Marce.
una cosa que veo que es una idea generalizada para que quede claro. No se puede dar un cambio solo por la decisión de Gorbachev. O sea, hay una base que se genera para que la decisión se pueda tomar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta además otra cosa, que creo que tiene que ver con algo que deslizó Manuel, que todavía no lo dijo tan directamente, pero un presidente o cualquiera puede ser reclutado sin siquiera saber que ha sido reclutado. Simplemente manejando determinados resortes, esa persona puede responder a los estímulos que se le van plantando siguiendo las políticas deseables sin que él objetivamente sea un traidor que trabaja para otro. Simplemente no sabe, no se da cuenta, se deja llevar. Creo que es también algo que está un poco implícito en lo que estamos hablando. Quería acotar un par de cositas. Yo creo que el modelo de propaganda socialista es burdo. Es un modelo quedado en el pasado. Es un modelo que podía ser comparable con lo que se hacía, no sé, en nuestros países, en Argentina, en Brasil, acá con Ferral, en los años 50. O sea, el modelo donde el líder hace o el partido hace, muestra, dice explícitamente, pero eso ha sido desarticulado muy bien por un modelo occidental capitalista que es mucho más útil, que no es directa la propaganda, sino es indirecta. O sea, no es yo estoy haciendo esto bien, miren cuántas viviendas inauguré, sino mucho más sutil en la forma de presentarse. Te lo muestran a través de una novela, a través de una serie, a través de un video musical, van mostrando y van llevándote sin que vos lo vayas percibiendo. Y vos inclusive perdés la noción de lo que es importante y lo que no. Entonces, si vos realmente tenías un sistema de salud envidiable, universal y gratuito, si vos tenías una población que se alimentaba correctamente, si vos tenías un sistema educativo que era también un modelo a seguir, eso es más importante que tener en su momento un radiograbador en el hombro, que era lo que te usaba un Walkman. Y no, evidentemente no es una pavada, pero la gente se acostumbra, el ciudadano común se acostumbra que es natural ir y atenderse en un hospital, ir y anotarse en una universidad, que los alimentos sean accesibles, le parece eso natural y reclama sobre el Walkman. En Occidente, el Occidente capitalista utiliza otra lógica, o sea, te facilita el Walkman, te facilita todo si lo podés pagar. Entonces vos sos libre, es muy fácil. Habrán escuchado muchas veces esta frase para defenderlo. Yo acá soy libre, si yo quiero me puedo comprar un Mercedes, si yo quiero puedo viajar por Europa. Ok, comprate un Mercedes y viajar por Europa y después hablamos. El problema es que no podés. ¿Por qué? Porque la forma es más sutil. Porque vos sos libre de comprarte y tener 50 Mercedes-Benz si vos querés. El problema es que no vas a poder comprarte ni un Fiat Uno. Esa es la diferencia. Y esto que parece tan obvio, gente pobre la asume como una realidad, o sea, no lo percibe y entiende que tiene una libertad que nunca va a poder ejercer porque solo se puede ejercer si se tiene dinero. Y esa parte no te la cuentan, pero es súper efectiva esa forma de hacer propaganda. Entonces, sobre todo los medios, esto a partir de la invención de la radio se potenció, obviamente se desarrolló plenamente, Internet hoy es el cúmulo. Uno muestra, muchas veces se ha hablado sobre las redes sociales que la gente muestra una realidad que no tiene, que es súper feliz, que se lleva bien con todo el mundo, que su casa es una maravilla, que te muestran todo lo lindo, no te muestran lo feo. Bueno, esa es la lógica con que funciona el modelo occidental. Te muestra lo lindo, te esconde lo feo, el que está en otro lado ve lo lindo, no ve lo feo, cree que lo lindo es lo natural y se olvida de lo propio. Creo que ahí es donde está el eje de ese problema. Y creo que Putin, que tampoco ha hecho un modelo socialista, ha tenido un modelo que está empezando a tener un papel cada vez más protagónico del Estado, y a ser cada vez más nacionalista, pero tampoco es la Unión Soviética. Sí ha entendido esas cosas. Y creo que una de las cosas que ha hecho es cuidar el nivel de vida propio.
se preocupó mucho porque tranquilamente podía, una vez empezada la operación militar especial, podía tranquilamente haber dicho, bueno, olvídense de los McDonald's que no son importantes y seguir adelante y vamos a entrar en una economía de guerra. No, lo primero que hizo fue conseguir que empresarios rusos te den un McDonald's, una hamburguesa de la misma manera, con otra marca, pero de la misma manera. Una Coca-Cola de la misma manera. ¿Por qué? Porque trató en la medida de lo posible de garantizarle a los rusos que no sientan el impacto de la situación. Y lo ha hecho con tanto éxito que conservó su popularidad. Creo que eso es aprender de los errores pasados. Y esto no lo hizo en una forma, podríamos decir, infantil, porque lo combinó presionando y sacándose de encima a muchísimas ONG que le estaban haciendo la vida imposible y que le estaban sembrando el descontento. Y después quería comentar otra cosa más, cuando decía Manuel sobre el tema de la reconstrucción soviética. Pensemos que Rusia, la Unión Soviética, perdió casi 30 millones de personas, varían los datos, pero más o menos en la Segunda Guerra Mundial, tuvo destruido medio país, ciudades enteras, cientos de ciudades, fábricas que hubo que trasladar. Fue un caos. Unos años después estaba rivalizando con los Estados Unidos como primer potencia mundial. Claramente eso no se pudo haber hecho si no hubo un programa económico exitoso. Esto después, hay otras cosas que yo después señalaría que no me gustan, pero esto es un dato objetivo, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Ahora, ¿qué pasa en Occidente? En Occidente se habló del milagro alemán. El milagro alemán viene de la mano de la plata que inyectaba Estados Unidos sobre una base propia, es verdad, había personal calificado alemán, porque se había desarrollado Alemania mucho durante la primera mitad del siglo XX, pero se basó en eso. Japón también es otro ejemplo de milagro. El problema de Japón es que Japón tenía acceso a mercados. ¿Por qué? Porque había que luchar contra el comunismo, frenar la expansión, necesitamos poner de pie a Japón. Entonces se le facilitaron cosas que sobre una sociedad laboriosa y también con una base tecnológica importante y demás, todo lo que sabemos de los japoneses, consiguió ser una gran potencia. Y siempre hablamos del milagro japonés, del milagro alemán, y nunca hablamos del milagro soviético en este caso. Ahí es cuando funciona lo que yo decía de la sutileza de la propaganda. Y por último, para ver algunos logros también, y que tiene que ver con la idea esta que hablamos de desmantelar a la Unión Soviética desde adentro. El aparato militar que hoy está mostrando Putin y que le saca varios cuerpos de ventaja a Occidente, pues está viendo claro cuando los Leopard, que eran la última gran esperanza, la última game changer, están siendo cazados como patos en un estanque. Claramente estamos empezando a ver la propaganda que hay detrás de las armas occidentales que se han presentado como las mejores, por eso son muy caras, y parece que no, parece que son solo muy caras. Y ese es uno de los temas. Pero si nos fijamos, por ejemplo, los sistemas C-400, C-500, que los rusos ahora están mostrando y se está viendo lo que son realmente las capacidades que tiene, que son infinitamente superiores a los Patriot norteamericanos o a los Iris-T alemanes, son consecuencia del desarrollo de los S-200 soviéticos. Los drones Poseidón, por ejemplo, que amenazan con hundir o terminar con el Reino Unido, con Estados Unidos, si querrían, o con una flota de portaaviones que tiene ese enorme potencial, son la evolución del Stratus 6. O sea, básicamente vienen de un diseño soviético. Los misiles hipersónicos también están basados en diseño soviético. Bueno, los MiG-35 que estamos, los Sukhoi 35 que estamos viendo también son evoluciones de otros Sukhoi, que también vienen de la época soviética. La guerra electrónica rusa viene de la guerra electrónica soviética. Son todas mejoras de sistemas que estaban lanzados y que nos da una idea de lo que era el potencial soviético en los años 90. Me da toda la sensación que en ese momento sí es cierto que la Unión Soviética tenía un poderío militar muy superior a Occidente. Pero bueno, le faltó algo y ahí es donde uno también se da cuenta que el tema del soft power juega en esto. O sea, son las dos cosas. El hard power es el que termina definiendo. Pero si uno controla primero la mente,
es muy difícil porque para luchar hace falta tener voluntad de luchar y esperanza en la victoria. Si a vos te miran eso, la lucha no se da nunca y vos por más que seas más fuerte que el adversario, terminás siendo derrotado por un alfeñique porque en realidad nunca creíste que podías. La cuestión psicológica es donde Occidente ha ganado claramente. Manuel, si te parece una intervención más antes de las preguntas. Como tú digas, como tú digas. Es importante algo también que destacar. La nomenclatura política envejecida no pudo resistir ni defender ni al partido ni al modelo de esa avalancha de corrupción mafiosa, ni de esa pugna de quítate tú para ponerme yo, que pasó en esa década de los 80, porque ya desde el 83 vos mirabas cómo estaban cubriendo con muchos cuadros que venían de Stavropol, donde estaba Gorbachev, colocándose en el partido. Yo llamo la atención a esto porque, mira, hay muchos países con diferentes formas civilizatorias que transitan por el capitalismo y no pierden su idiosincrasia, ¿ya? Pero muchos de estos logran aprovechar el sistema para desarrollarse. Lógico, estos son sistemas, el capitalismo es un sistema de saqueo por excelencia, ¿verdad? De otros estados y otros pueblos, pero que mantienen su grado de culturalidad, ¿ya? Eso es importante entenderlo porque la multiculturalidad también resultó ser un problema a largo plazo para que el sistema sucumbiera. En resumen, hay una serie de causales que de una u otra manera permitieron la debacle, pero que no radica en su capacidad económica para producir bienestar a toda la humanidad. Eso no se puede discutir. El sistema socialista hoy por hoy ha sido el sistema que mejor ha representado las demandas y los intereses de vivir dignamente para cualquier pueblo empobrecido, desde Haití a África y muchos de Latinoamérica, quisieran haber alcanzado los niveles de desarrollo que alcanzó la Unión Soviética. ¿Ya? Simplemente fue la debacle de la nomenclatura, repito yo, para que esto se fuera debatiendo. Por eso decía Fidel Castro que cuando los valores políticos y ideológicos se pierden, el partido desaparece, la revolución desaparece, el partido no tiene ya nada que hacer ahí, ¿ya? Entonces, insisto, claro, hay muchos programas, hay muchos libros sobre que si este fue o no agente del así y todo, no. Gorbachev ya era parte de esa nueva generación que estaba muy teoretizado, ¿verdad? Repetían frases más de Lenin que de Stalin, y así se fue creando una especie de dogma, pero que en la praxis no hacían mucho, sobre todo esta gente que ocupaba altos niveles, pues, de mando del país. La militancia abajo, sí, que es la que se expresó, que deseaban de que el sistema, que la URSS se mantuviera, ¿verdad? Más los grandes optaron por deshacerse. Y entonces, Gorbachev es el que se ve como el chivo expiatorio, pero detrás de él había toda una casta de apáticos hasta el mismo sistema, hasta el mismo partido que le impedía su enriquecimiento ilícito, que sí lo había. Había también, se habían despegado del marxismo, de la lucha de clases, y habían clases ahí, ¿ya? Querramos o no querramos. Entonces, me parece interesante si pasamos a las preguntas y respuestas. Perfecto, me boicotean el mic por acá. Muchas gracias, Manuel. Voy a hacer una pregunta a cada uno, así puedo llegar con todas. Exacto. Vamos de Marcos Esteban, que es especialmente para vos, Manuel. Sí, dice, ¿cómo caracteriza el rol de la Iglesia Católica en el periodo de la Unión Soviética cercano a la toma del poder del Frente Sandinista respecto al día de hoy?
Emic. En periodo de la Unión Soviética. Es que no entiendo, dice, ¿cómo caracteriza el rol de la Iglesia Católica en el periodo de la URSS cercano a la toma del Frente Del Sandinista poder. respecto al... Sí. Pero ¿a cuál Iglesia Católica? Miren, la Iglesia Católica es una mafia. El Vaticano es un Estado. También hay grupos mafiosos de poder. Con la riqueza que hay en la Iglesia Católica, el hambre del mundo se hubiera podido subsanar. Pero además de eso, otra cosa. El Vaticano tiene su propio servicio de inteligencia y entendemos nosotros que era uno de los servicios más peligrosos para la KGB, más que el Mossad, que un tanto hasta lo construyeron los soviéticos. Stalin construyó, ayudó a crear Israel, más que la CIA, más que el MI6 británico. En operatividad de información, el Vaticano sigue siendo muy fuerte. ¿Ya? Una cosa es la fe, otra cosa es la religión, otra cosa es el hombre, otra cosa es la política de una iglesia. Acuérdense que estamos claros que en su momento el Vaticano se confabuló con la CIA para destruir el sistema socialista, utilizó a Polonia, el origen del Papa polaco también ayudó mucho a eso. Entonces, hablar de la iglesia como institución es hablar de una institución, no de valores de fe ni religiosidad. Son cosas diferentes. La iglesia en la Santa Inquisición también tiene una historia trágica. Ahora, no entiendo que con el Frente Sandinista y todo eso, ¿ya? Porque aquí había iglesia católica y hubo una política de doble rasero con la dictadura somocista, ¿ya? No, es una... El hombre, ni la Biblia ni el marxismo te dicen que hagas los horrores que han hecho ni la iglesia ni los pseudo marxistas, ¿ya? Son cosas diferentes. En el libro está escrito una cosa, la conducta y las acciones de los individuos son otras. Entonces, la Iglesia Católica para mí es uno de los servicios especiales con mucha más capacidad de información, aún no usando satélites. Si en Argentina, allá en el lugar más recóndito, donde el diablo perdió la cola, el Vaticano quiere saber quién se robó una gallina en la parroquia tal, basta con llamar al sacerdote ahí, el sacerdote le pregunta al feligrés y rápido tiene la respuesta. Ya, y ahora con internet y todo eso, y la inteligencia e información. Ya, entonces, la iglesia es la primera organización internacional que traslada valores ideológicos. Así como la Unión Soviética en su momento cometió el error de querer imponer elementos ideológicos a nivel global, la Iglesia Católica siempre ha querido imponerte una ideología a nivel global, que no la comparten ni los budistas, ni los musulmanes, ni esto, ni lo otro. Entonces, bien compleja la pregunta, pero se necesita un tanto de realismo político para explicarla y también para entenderla. Muchas gracias, Manuel. Voy a hacer una pregunta a Marce. Es la pregunta de Marta López Soto, que ahora dice, que ella dice, Marce, el papel contrarrevolucionario de la Unión Soviética en escenarios como la Guerra Civil Española. Es una pregunta que la verdad que si uno la contestaría entera llevaría un programa mínimo, pero creo que para hacerlo tipo telegrama, creo que tiene que ver con la cuestión religiosa. Creo que hay un problema que se inicia, que para mí es un error basal, y hay muchas interpretaciones sobre realmente qué quiso decir Marx cuando habló del opio de los pueblos. No todo el mundo se pone de acuerdo con eso. Que se ha interpretado por algunos sectores como una especie de cultura antirreligiosa, que no es solo anticatólica, es antirreligiosa en general, porque de hecho eso fue la base por la cual se reclutaban a los mujahidines, por ejemplo, en Afganistán. La CIA vio el hueco y lo aprovechó para usar el factor religioso en contra de los ateos comunistas. Ese es un error que a mi juicio alguien instaló a propósito, porque lo que logra es la división entre la fe de los pueblos
y la necesidad de justicia social. Es como que se produce una aparente dicotomía que en realidad no es tal, es una mala interpretación que se fomenta desde otros lugares con el fin de dividir. Es como una especie, como voy a decir, una especie de reaseguro para que el socialismo nunca pudiera tomar el poder de verdad en el mundo. No lo iba a poder hacer porque siempre iba a chocar con esto, porque el día de hoy las grandes mayorías siguen teniendo fe. Entonces uno podría estar en contra de una institución, pero lo que no puede estar en contra de la religión en general, de la creencia. Eso tarde o temprano va a traer problemas, y que fue lo que pasó. En Polonia, ¿qué hicieron? Aprovecharon la rivalidad histórica entre polacos y rusos, y además de eso estaba el componente católico. Lech Walesa era parte de eso. Escucho hablar de Lech Walesa y la verdad es patético, pero bueno, se montó en un sentimiento religioso que se utilizó como una bandera de lucha. Lo que pasa en la Guerra Civil Española viene por ese lado, o sea, hubo cerca de 2000 sacerdotes y monjas que fueron muertos por los sectores de izquierda revolucionarios, y eso obviamente que va a producir un choque. Se calcula, no sé, después serán menos, estarán inflados los números, no, pero hubo un error porque hubo una política en esos años muy antirreligiosa que generó odios y que generó el caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que te surjan después movimientos nacionalistas basados en el catolicismo o en la religión que sea, porque el catolicismo era en España, pero en Afganistán fue el Islam suní. Y esto estaba marcado dentro de la lucha este-oeste. Creo que ahí la Unión Soviética tiene ese problema de la religión que le hace ver con anteojeras la realidad española, y el problema de los nacionalismos, que ya se venía gestando, que es un problema interno, que bueno, no salió muy bien. Tengo entendido que esto fue parte, esto después Manuel seguramente lo podrá aclarar mejor, de un debate entre Stalin, y yo no me acuerdo quién fue que lo contó, pero un ruso lo contó, entre Stalin y Lenin, y que en realidad se impuso la idea de Lenin, pero eso fue la semilla que después, décadas más tarde, detonaron el estallido de la Unión Soviética en 15 repúblicas, porque el nacionalismo, como se había entendido, generando una especie de confederación, era una bomba de tiempo. Algo que pasa con los estados plurinacionales. Uno está generando un conflicto a futuro cuando les da entidades nacionales a pequeños grupos que el día de mañana van a reclamar la independencia. Este es uno de los problemas. Y quería acotar una cosa más con lo que respecto a lo que venía hablando Manuel, y creo que sirve para... Después un día podemos hacer un programa entero sobre esto, que tiene que ver con el papel de la CIA, la Iglesia Católica y todo eso. Hay algunos puntos que me gustaría aclarar. La CIA aprovecha, creo que básicamente el error que comete el socialismo o el anarquismo cuando se pronuncia en contra. De alguna manera tenían que haber sido más precavidos, independientemente después que haya, sobre todo, jerarquías en la Iglesia que hayan jugado exclusivamente con los poderosos, porque como institución obviamente está con grandes focos de corrupción. Tanto así que hoy, y esto es lo que yo por ahí relativizo un poco sobre el papel del Vaticano. Yo creo que el Vaticano se ha desprestigiado y ha perdido muchísimo poder por un par de cuestiones. Primero, hay un problema interno con el tema de la masonería y la infiltración en las grandes cúpulas, donde uno se entera, por ejemplo, que, diría ya a esta altura del partido, la mayoría de los jerarcas de la Iglesia Católica terminan siendo gente que está relacionado con cuestiones LGBT, pedofilia y demás. Yo lo digo porque he hablado con muchísimos religiosos que me cuentan lo que ellos están viendo en privado, y te dicen, es muy curioso, por ejemplo, todos los curas mayores son favorables a las ideas LGBT porque muchos son parte de esa comunidad, porque ellos han ingresado ahí, porque en otras épocas no se veía tan bien pertenecer a estas comunidades y han trabajado desde adentro. Curiosamente, los religiosos jóvenes
son muy contrarios a eso. ¿Por qué? Porque no tienen ese problema, porque han crecido en otras circunstancias y sus objetivos son otros. Hay un problema de pérdida de identidad, que ese es otro de los problemas que hay en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ha transformado en una especie de ONG que reclama determinadas cuestiones sociales y olvidó de la raíz espiritual. Y la esencia de cualquier religión es lo espiritual. Sin lo espiritual no es nada. O sea, simplemente es una ONG que pierde su capacidad, como decíamos, de imponer una idea y se transforma en un negocio, que es lo que hoy estamos viendo en muchísimos lados, sobre todo no solo en la jerarquía, sino está pasando mucho a nivel parroquial, porque hay una muy mala formación en los últimos años de los sacerdotes que carecen de formación teológica. Por ejemplo, se les enseña que no existe el demonio, que no existe el infierno, que los milagros son metáforas. En realidad, esto mismo le enseña el Vaticano. O sea, ¿qué están haciendo? Están sacándole lo sagrado, le están sacando lo místico, están sacándole lo sobrenatural, por lo tanto no hay más religión. Por eso hay que ir un poquito largo. Y el problema que hoy tiene, por eso yo cuestionaba también el papel de la información. El Vaticano, hace 50 años atrás, era una cosa, porque es verdad lo que dice Manuel. Cada cura de pueblo era una oreja, y todo eso informaba. Pero hay un problema, la mayoría de las parroquias no tienen cura, no hay sacerdotes. Los sacerdotes que hay van por libre, cada uno está haciendo lo que se le da la gana, están enfrentados entre sí, militan causas que a veces coinciden con las que milita el Vaticano, en otras no, cada uno hace una interpretación. Creo que la crisis existencial creo que ha dinamitado a la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia Católica hoy es una sombra, ha perdido todo poder. Esto sería muy interesante poder hablarlo con alguno de los religiosos. El problema es que muchas de estas cosas no te las pueden decir poniendo la cara, claro, porque después le traen problemas. Pero la situación es extremadamente seria y creo que hoy la Iglesia Católica ya no es un actor geopolítico relevante, es mínimo el peso que tiene. De hecho, lo estamos viendo en el desplante que hizo Zelensky, el Papa, que jugaba, se supone, para Ucrania, porque tiene, 6 millones, creo, de católicos. Sí, 6 millones. De rito ortodoxo, de rito oriental, que le responden al Vaticano, y que tienen un problema interno porque la Iglesia ortodoxa ucraniana se va a quedar con ese paquete si ellos no se dieron. Tiene una cuestión que en definitiva, cuando fue Zelensky, le hizo un desplante tras otro. Y esto no se hubiese pensado hace 2 siglos atrás, donde por ahí sí la Iglesia podía tener más peso. Creo que hoy es un poco un fantasma que ha quedado, que no aporta realmente, confunde, y que de alguna manera cuando uno ve que se encuentran con los Rothschild, y uno se queda con las dudas de realmente quién está en el Vaticano, si no es cierto que, bueno, que se ha infiltrado Satanás, o que huele a azufre, como decía Manuel. Chávez. Chávez. No sé si Manuel lo decía también, Chávez sí lo dijo. Bueno, sí, Juan Pablo, yo te estoy leyendo, es un tema complejo, es para abordarlo con mucha tranquilidad. Yo misma, que con Manuel varias veces he rechazado el tema de hablar de la Iglesia Católica como institución. A mí misma me costaba aceptar y asimilar algunas cosas. Nada más me entristece que ver algunos juegos geopolíticos que están hablando, y coincido con Marcelo que está perdiendo halo de lo que significa para muchos esta institución, ¿no? Es muy triste. Manuel. Sí, perdón, para un cierre. Marcos habla también del tema de la cuestión. Son obras de arte, no sé, hoy creo que los grandes tenedores de fondos son BlackRock. Sí. Manuel, vamos a hacer un cierre entonces al programa de hoy. Quedó picantito para hacer para seguir hablando del tema. Sí, yo solo quería agregar de que yo
en mi corta vida, ¿verdad? Pues soy joven y aunque llegue a 80 años voy a seguir siendo joven. He aprendido que el dogma mata. Mira, eh, yo no puedo ver a un cura como que está ahí el representante de Dios. Yo soy muy católico y creyente. Y muchos de mis amigos a veces dicen, está Manuel, vamos a rezar. No, pero mira, yo veo a un hombre ya que está haciendo X o Y acción religiosa de traslado. Pero yo espero que él que sus acciones vayan acorde con la palabra, ya, con lo que está escrito. Y no se meta ni en política, ni se meta en actos lesivos de corrupción, pedofilia, etc. Ustedes más que yo saben cuántos escándalos hay y cuántos los echan presos por doquier y todo. Como igual pasaba con Gorbachov y su pandilla. Nosotros estudiábamos y entonces a veces el dogma había llegado a tal punto de que cuando vos te levantabas en un seminario y tenías que participar, te ponían de pie y decía, como dijo el camarada, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Sergei Gorbachov, en el Congreso tal, del Pleno, no sé qué, y repetía lo que él decía. Eso es un dogma. Vos esperás que él se comportara como revolucionario y no lo hizo, ¿ya? No como un partócrata o un burócrata más, ¿me entendés? Que distribuye un país. Entonces, me parece que entre la práctica y lo escrito hay una gran diferencia y lo que es importante es ver si esa persona la está siguiendo o no, ya, para que vos lo puedas seguir o creer. Aquí, diario nace una iglesia evangélica, no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Y de repente dice, yo soy pastor. Yo decía, pues si te conozco, ¿cómo vas a ser pastor? ¿Cómo te ascendieron? ¿Quién te escogió? ¿Quién te nombró? Entonces, es toda una cosa extraordinaria que está pasando y que merece una profunda reflexión. No deseo, antes de terminar, quitarle o salvar a Gorbachov de nada, ¿verdad? Porque, repito, nunca me cayó bien. No, pero no creo pues, que lo hayan reclutado porque no tenía esa capacidad de la central para reclutar a alguien con un servicio tan fuerte como era la KGB, pues un estado tan cerrado. Tal vez a otros de otros países socialistas, pero no a él. Él se lanzó a procurar un acercamiento, ¿verdad? Hicieron operaciones para procurar ese acercamiento, crear una distensión mayor, evitar una guerra nuclear, pero no creo, pues en lo personal no creo, aunque sí se rumora mucho. Gracias, le agradezco. Está picante el programa, hay que hacer más de este tipo. Sí, está picante el chat también, coincido con Juan Pablo. Ay, ups, no era esta, pero ya el Diego te puse el comentario, pero está bien. El tema es que estos curas se meten en políticas que son socialistas, es verdad. Yo digo sinceramente, hay que seguir abordando ese tema, Manuel, porque hoy yo veo, pero desde mi punto de vista, de lo que yo veo en lo personal, ¿no? Yo veo que sí, hay muchos curas que se están metiendo en la política, algunos religiosos. No sé si me gusta mucho porque yo creo que debían estar abocados a contener, ¿no? A lo que es o a llenar este vacío que está teniendo la sociedad, este vacío de espiritualidad que está teniendo la sociedad en los últimos tiempos, porque esto está haciendo un daño tremendo, porque cuando le quitas la fe a la gente, cuando le quitas el sentido de la vida, el sentido de la trascendencia, algunas reglas, si se quiere, la gente se siente vacía. O sea, por algo se dice llena de gracia, porque la gente debe estar llena de gracia, debe estar satisfecho, debe tener un objetivo, ¿no? Estamos de paso en esta vida y si de repente vos pensás que estás de paso, te morís y no pasa nada, la vida pierde sentido, no te dan siquiera sentido para tener hijos, para formar una familia. Entonces, este es un vacío tremendo que está siendo provocado en la sociedad. Entonces, yo no creo que la solución sea que los religiosos se metan en la política, pero sí que los políticos tengan un poco de sentido común en lo que es la necesidad de la espiritualidad de la gente, que están haciendo exactamente al revés.
hoy la política está haciendo que las nuevas generaciones y no tan nuevas estén perdidas, estén como en la oscuridad, pero una oscuridad literal, una oscuridad que le cuesta pensar en el día de mañana, que no siente en el más sentido de su alma qué es lo que va a hacer de su vida. Entonces, eso es un proceso difícil, es un momento complejo y por eso también se mira mucho a Rusia en este momento, porque es un país que, mire por donde miremos, está buscando mantener esto, ¿no? Mantener su fe religiosa, mantener sus tradiciones, mantener su cultura y, ¿por qué no? Lo más importante, mantener también su soberanía, además de buscar un mundo multipolar, de buscar quitar esta hegemonía como gendarme del mundo a Estados Unidos. Eso se mezcla un poco las cosas, pero es algo muy, muy bueno para seguir abordando en profundidad y dando el tiempo para que la gente también lo asimile, porque de repente vemos a un Manuel sulfurado, enojado y hablando tan en contra de la Iglesia Católica que a mí me ha chocado. Manuel lo sabe, lo hemos hablado en privado, ¿verdad? A mí me ha chocado muchas veces porque me espanto cuando uno empieza a escuchar las razones y empieza a también a hablar lo que hay detrás de estas personas que deberías verlas con mucho respeto o por lo menos con esta sensación de contención, porque hay personas que tienen ese don, hay curas o no curas, hay personas que vos te acercás y tienen esta cosa de esta energía que te envuelve, ¿no? Así que, Marce, dame un cierre para esto y a ver cómo continuamos. Dos cierres. Juan Pablo dice que esto pasa desde que la Unión Soviética los infiltró y los viejos degenerados son de esa época. Qué coincidencia. Yo en realidad creo que, o sea, estoy en parte de acuerdo, en parte no estoy de acuerdo. Yo no creo que la Unión Soviética infiltró al Vaticano. Creo que hay un error. Creo que más bien fue al revés. Y creo que no fue ni el origen de esto, no es ni el Vaticano ni la Unión Soviética. Yo creo que de alguna manera ambos fueron en todo caso infiltrados. Creo que lo que hoy vemos no es comunismo, que ahí donde está el problema. Desde las usinas anglófilas, podríamos decir, se intenta instalar que todas estas corrientes de las que, bueno, ya saben de qué nos referimos, ¿no? Todas estas corrientes del LGBT, que llegan allá ahora ya a reclamar abiertamente, defender pedofilia, la pedofilia y demás, y que pasa como en la Argentina, que tenemos uno de los conductores más importantes de la televisión y mejor pago, que resulta que además de andar contratando vientres y demás, y qué sé yo, y tener su pareja, como eran dos hombres y no podían tener hijos, entonces bueno, se iban a reclutar en otros lados, chicos, terminan siendo acusados de pedofilia y desaparecen y nadie más habla. Y todo eso, bueno, todo eso te explican que eso es comunismo. Y yo creo que eso no es comunismo, ese es el problema que hay en esta historia. O sea, la cosa es mucho más compleja que eso. Creo que ahí es donde se equivocan algunos sectores que le atribuyen esto al comunismo, cuando en realidad esto, cuando uno va y tira de la piola, termina en Nueva York, en la City de Londres, en esos lugares. No termina en un reducto de un comunismo que hoy encima es prácticamente inexistente, excepto China con sus particularidades, que creo que esto es absolutamente ajeno a ellos. Y el otro problema es matizar algo que dice, bueno, y con el cual estoy de acuerdo a medias, con el tema de que los curas no se deben meter en política. Yo creo que tienen derecho y creo que viven en una sociedad y deberían hacerlo, porque no necesariamente se tienen que meter como se han metido muchos. Los ayatolá son los que hicieron el Irán de hoy y no los veo tampoco muy amigos de Occidente. El Hezbollah es un partido que es religioso y bueno, ya sabemos lo que significa. El mismo modo utilizó el hinduismo como una herramienta en la India, y la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú es uno de los grandes ejemplos de unidad
para poner a Putin donde está y darle el basamento moral a lo que está haciendo. Entonces creo que hay cura. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos religiosos que han olvidado cuál es su papel. Que ese es el problema. Se han mimetizado con los políticos y empezamos a ver muchas veces en listas o en actividades políticas algunos curas de distintas jerarquías que uno se asombra y que los mismos religiosos, la misma gente que suele ser muy creyente, dice, yo la verdad no entiendo a esta gente. O sea, no entiendo para quién está jugando, qué es lo que están diciendo. O sea, se han olvidado inclusive del papel religioso. O sea, ya dentro de poco te van a decir, no hablemos mucho de Dios, porque es un concepto medio sobrenatural, no tenemos mucha base. Creo que estamos en ese problema. Tenés el sector ligado al poder porque tiene sus falencias morales y le gusta vivir bien y obtener algunos beneficios de los poderosos, y después tenés el otro sector que se compró el discurso woke, que no habla de, precisamente como decía antes, de la cuestión religiosa, porque le parece que es un tema que no es propio de hoy, de este siglo. Así que creo que se han infiltrado, algunos dirían, ideas positivistas, iluministas. Creo que tiene que ver esto con un problema mucho más profundo que se fue dando a lo largo de la historia y que la infiltración entonces no viene, me parece, del lado del comunismo, creo que es inclusive anterior y viene de otros sectores que, bueno, es para hablar en otro programa porque me voy a poner muy conspiranoico. ¿Sí? Bueno, ahora te doy la palabra, Manuel, porque ya tu cierre quedó para atrás, pero déjame decir una sola cosita, dar la razón a Marce. Ay, tiene razón. Lo que pasa es que Olga puso un comentario que viene un poco sobre lo que yo dije que uno veía en Rusia, y ella dice que eso también lo ve en su país, ella también lo ve en España, no necesita, no encuentro tu comentario ahora, Olga, no necesita mirar a Rusia para encontrar estas cosas. Yo digo, ¿sabe qué? Lamentablemente hoy en la Argentina yo no podría decir esto y quizás, ahí está, y quizás por eso yo lo digo tan desencantada con el rol de los religiosos en la política argentina, porque no se distingue muchas veces del político común. Ok, si nos vamos a comparar, como dijo Marcelo, todos los religiosos que sí están en la política y han hecho algo importante para el país, estoy de acuerdo. Yo no lo veo tampoco en España tanto, que están buscando este horizonte, Olga. Me alegro que vos lo pienses así, pero no lo veo que sea tanto. Manuel, volvemos al cierre con vos, a la mague. No, realmente un tema muy interesante, vi todos los comentarios, también muy interesantes, muy agudos, merecen otro programa. Y estoy de acuerdo con vos, también con Marcelo, siempre que estés al lado de la causa de los pueblos, la iglesia tiene una oportunidad de entrar y hacer política a favor de los pueblos, no de los ricos. Y lamentablemente la historia de la iglesia por doquier ha sido más hacia los ricos. Que colaboró, dice alguien ahí, con la revolución sandinista, sí, pero no la hizo la iglesia, la hizo el pueblo nicaragüense, ¿ya? La revolución y luchó a sangre y fuego contra la dictadura de Somoza, ¿verdad? Entonces no hay que confundir también roles ni darle otros roles a quienes no lo merecen, ¿ya? Porque esto hubiera sucedido en todos los países y desde hace largo rato que la iglesia se pusiera al frente y no lo ha hecho, más de 2000 años, y no lo ha hecho, ¿verdad? Más bien ha dado otra cara de lo que no se desea ver, ¿ya? Me parece que es interesante continuar. Me da gusto lo que dice, creo que Marta López, cuando te dicen que si alguien te dice yo soy pastor, volvía que soy oveja perdida. No, está bien, de eso se trata, de esto, de poder compartir, de intercambiar opiniones con los que siguen el programa, y
Y les saludo a todos ustedes con un gran respeto y estima. Sí, hasta el próximo programa. Muy bien, Manuel. Ya van a venir las fuerzas religiosas al canal, ¿eh? Ya los estoy juntando las ovejas. Así que ya muy pronto Edgardo van a estar acá. Muchísimas gracias. Marcelo me deja cerrar. No, lo que dice Giuseppe es uno de los problemas. Hay un vaciamiento, indudablemente. Yo por ahí creo que hay que matizar. Creo que hay sectores que han estado a favor y hay sectores que no, que han hecho mucho por los pobres y otros que no. El problema es quiénes son los visibles. Ahí es donde está, porque también hay misioneros que han hecho cada tarea que la verdad yo no haría. Pero lo que dicen, creo que de alguna manera encaja en lo que uno está planteando ahora, estas corrientes, esta Agenda 2030 que ahora está abrazando muchos de los sectores eclesiásticos, lamentablemente, son las ideas que vienen del foro de Davos y de esos lugares. O sea, en realidad hay que tener cuidado a qué responde cada cosa. Pero bueno, después yo tengo pendiente, ya lo dije, ¿no? El tema de hacer un documento sobre este documento que emanó del foro de Davos, donde por ejemplo te dicen que puedes usar vas a poder usar nada más que 3 prendas por año para cuidar la huella de carbono. Ese es un tema muy interesante eso para hablar. Casi no sé, lo dijeron como al pasar, pero bueno. Vayan eligiendo bien la ropa. Muchachos, me despido. No quiero ser machista, pero las mujeres no tienen problemas. Ahí está. Manuel, muchísimas gracias. Un placer. Sí. No, Ivonne, solo quería. Ivonne, mira, recientemente, antes de terminar, miré un meme donde estaba, no sé si es meme o fotografía, lo que pasa es que no quiero vertir ninguna opinión. Entonces, el Papa Francisco estaba cubierto de una bandera LGBT y abajo el meme decía, oye, Dios creó a Adán y a Eva, no otra cosa. Entonces, si es real, es algo serio, ¿verdad? Que la iglesia se mete en este tipo de género y todo eso. Es real que se encontró con unos jóvenes, entre ellos había una chica no binaria, y se lo notaba extremadamente comprensivo. Obviamente que tu función es ser componedor, pero no podés avalarlo, o sea, tenés que tomar una distancia. Y el otro día los Estados Unidos le izaron en el Vaticano la bandera del orgullo. Sí, pero ahí yo estoy buscando a Manuel y dice que es mentira. Que la... No, pero que la bandera la izaron en Estados Unidos, sí, eso es verdad. Sí, no, la de los Estados Unidos, sí. También se lo hicieron a Putin y Putin la mandó a bajar. Pero acá estoy buscando en varios lados, dice que la foto del Papa Francisco con la bandera LGBTQ más fue generada con inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a hacer estragos. Pero la entrevista está. Exacto. La entrevista sí. ¿Sabe qué? Alguien que nos habló, y eso lo dejo picando también, el tema de la inteligencia artificial, lo que va a dejar, ¿no? Porque eso es algo para seguir trabajando. Chicos, no demos razón. Perdón, ese Dulce Montoy de la sacristía de la Vendée, yo a veces los he visto. Son muy interesantes, en algunos momentos patinan cuando entran en la cuestión geopolítica. Ese es el problema que tienen muchos sacerdotes. Va todo bien en análisis hasta que metieron a los comunistas lo que no entraba, que no era un problema de los comunistas. Creo que ahí es donde, que yo inclusive le dije a Iván que haga contacto a ver si podíamos entrevistar a alguno de ellos. Sí, pero no es fácil. No los dejo hablar más. Un gran abrazo, Manuel. Nos estamos viendo la semana que viene. Interesantísima la charla de hoy. Hay que dar este intercambio con el público. No es fácil, Manuel. No es fácil. Y yo digo siempre a algunos que estén acá que no están acostumbrados a las redes sociales. Las redes sociales dan la posibilidad de un intercambio con el público. No es lo mismo que los grandes medios hegemónicos de comunicación donde se tira la información, se tira hasta que el otro se atraganta, la absorbe o la vomita o hace lo que sea. Acá, por eso yo soy muy exigente, democracia no hay acá en este cuadradito, es orden y progreso, de que sea con mucho respeto. Porque si es con mucho respeto, hay un debate. Si empiezan las chicanas y las cosas retorcidas, no hay debate. Entonces no sirve a ustedes que están ahí y ni nos sirve a nosotros. Pero me encanta este público. Dios quiera que sigamos creciendo. Me encanta
todo lo que está en torno, el empujón que tuvo Marcelo en los últimos tiempos, la entrevista que le dio a Russian Today lleva más de 47.000 visualizaciones. El otro día en Hispan TV hizo una en el frasco también, o sea, se han disparado. Ups, y un poco más vamos a tener a don Ramírez ahí como alguien reconocido, ¿no? Santo de casa no hace milagro, falta que lo reconozcan acá en la Argentina y listo. Rincón lleno. Así que nos estamos viendo la semana que viene, Manuel. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gran abrazo. Mañana jueves vamos a estar con ustedes a las 18 horas. Tengo otra actividad más temprano que no sé si va a ser emitida en directo, pero bueno, ahí estamos, dándoles el mejor contenido que podemos acceder. Así que muchísimas gracias por la compañía, un gran abrazo y cuídense mucho. Ok, gracias Giuseppe por avisarme. Un gran abrazo a todos. Necesito más colaboradores y nada esté bien. No cabe duda, estamos creciendo y ya no alcanzamos las 8 manos que tenemos acá. Así que gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.